Estás escuchando, pero tú lo entiendes. Un podcast de Dibujo Estudio. Pero dibujo. El corrector te ha traicionado. ¿Qué me Estás escuchando, pero tú lo entiendes. Un podcast de Dibujo Estudio. Ahora sí, ¿qué os ha parecido nuestra nueva intro? Y bien gratis. Totalmente improvisada ahora mismo. No tenemos entradilla, eso. ¿Cómo se llama eso? La careta. No tenemos, nos hace falta una. Así que, como nosotros somos incapaces de hacerlo, pues hemos recurrido a internet, nuestro gran aliado. Bueno, mire, yo no se da mal, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Estás escuchando? Bueno, si alguien se ofrece voluntario para hacernos la careta, está bienvenido. Lo aceptamos. Bueno, ¿cómo estáis? Ha acabado marzo ya. ¿Qué os ha parecido el mes de marzo? ¿Qué tal? Largo, sí. Normalillo. Alguna noticia que destaca, pero... Sí, bastante normal. Ha pasado desapercibido, la verdad. Y bueno, volvemos con las noticias de marzo. Vamos a hacer un repaso por todo lo que ha pasado este mes. No ha pasado gran cosa, pero bueno, aquí estamos para traeros noticias fresquitas. Frescas. El podcast de la semana pasada os gustó bastante. Hicimos un recorrido por la historia de Red Velvet y la discografía, pusimos música. Y hemos visto que os ha gustado bastante, así que haremos más. Ya hay gente que nos ha puesto varias ideas en los comentarios, nos las hemos apuntado e iremos haciendo poco a poco, porque claro, es investigar todo sobre un grupo y muchos grupos también. Y artistas en solitario que nos han pedido también. Pero bueno, ahora sí que sí, empezamos con las noticias. Volvemos al tema de SM y Hype, que pensábamos que era un tema eterno que no se iba a acabar nunca, pero parece ser que sí, que ha llegado a su fin. De momento. Se acabó. De momento. Parece ser que Hype se retira, que ya no va a comprar las acciones de SM, porque supuestamente iba a perjudicar a la compañía. Y han hecho un pacto con Kakao, parece ser para la gestión de futuras plataformas de interacción con los fans y tal. Y bueno, a ver qué va a pasar con SM, porque recordemos que esto surgió porque el Lisoman, dueño de SM, no quería que la junta directiva se asociara con Kakao Entertainment. No sé, ¿qué creéis que va a pasar? No lo sé, la verdad. Es que estos temas son tan complicados porque nunca sabes realmente lo que pasa detrás. Ya. Pero, no sé, solo espero que no perjudique a los artistas porque claro, imagino que habrá sido todo un caos. Ya. La verdad es que la empresa ahora mismo tiene que estar tambaleándose. En llamas. Sí. ¿Sabéis el meme este de la niña está sonriendo y detrás de una casa en llamas? O, Es eso ahora mismo, el Lisoman. o lo de Bob Esponja, que hay un montón así como trabajando y todo en llamas, chillando, no sé qué. ¿Habéis visto ese meme? Sí. Bueno, pues literalmente la empresa de SM es así ahora mismo. Es que, Un no caos. sé. A ver, al final ha ganado Kakao, pero ha ganado, bueno, al final ha perdido un poco más dinero del inicial, entonces, bueno, va a hacer un monopolio, pero ¿a qué precio? O sea, y ya veremos. O sea, Hype de repente recogida de cable y me voy a mi casa. Yo supongo que ha conseguido lo que quería, que era lo de las plataformas estos y tal. Y ya pues ha dicho, bueno, hasta luego. Pues estaremos atentos a ver qué pasa. Y mientras tanto, Kakao ha firmado un acuerdo con Columbia Records para la gestión internacional del grupo de IVE. Que bueno, la compañía de IVE es Starship Entertainment, que es una subsidiaria de Kakao. Y parece ser que Columbia les va a ayudar a la gestión y distribución internacional del grupo. O sea que parece que se van a ir enfocando al mercado norteamericano. Es como el objetivo que tienen todos. Sí. Sí. Sí, es que yo le estaba pensando y a mí me parece curioso cómo, siendo una industria tan grande a nivel internacional, porque realmente llenan estadios los grupos de K-pop, hay muchísima gente que ve los premios coreanos, me parece curioso cómo se siguen
enfocando al mercado norteamericano, ¿sabes? Es como que lo absorbe todo, lo sigue absorbiendo todo a pesar de que son unos competidores muy grandes para ellos. Sí, pero al final es la mayor industria de la música y todos enfocan su carrera a poder triunfar en Estados Unidos también. O sea, si no triunfas en Estados Unidos es como que no has llegado al mundo global, ¿sabes? Te quedas ahí un poco... A pesar de que la industria americana no valora realmente a los artistas coreanos como deberían. Ya. Porque realmente venden muchísimo. Las listas de discos más vendidos del año suele estar en la mayoría K-pop. Hay grupos de K-pop. Sí. Es que literalmente ahora mismo están rescatando el hecho de comprar discos. Lo están haciendo a base de K-pop. Que sí que es verdad que va unido a todo de photocars y demás. Pero bueno, la industria del álbum no está muriendo por el K-pop. Porque ahora mismo todo se mueve por digital. Que básicamente quien sostiene el mundo de los álbumes son el K-pop. Porque el resto del mundo, a lo mejor sí, Taylor Swift y tal, sí que venden muchos discos, pero si lo comparas, realmente está a la par que el K-pop, ¿sabes? De número de discos. Y no solo es el tema de los discos, sino también los premios a nivel de ventas, de visualizaciones, de escuchas en Spotify y todo esto. Realmente los premios americanos, como los Grammy, no valoran tanto al resto de artistas, no solo coreanos, sino españoles y todo esto. Yeah. Entonces es como que yo entiendo que se quieran centrar en esa industria porque al final es como hacer historia. Serían los primeros, por ejemplo BTS son los primeros que han ido a los Grammy, que han estado nominados, que han actuado, tal, no sé qué. Entonces, por esa parte sí lo entiendo que quieran cambiar la historia y quieran abrir un camino para el resto de artistas. Pero es como que van a entrar, se centran en una industria que no está abierta a aceptarlos, claro, sí. Yo creo, como parte de su industria, porque al final yo lo veo como que están luchando contra un muro, ¿sabéis? Porque con todo lo que ha conseguido BTS, en ningún momento yo creo que han pensado en darles los Grammy, ¿sabéis? Yeah. Porque no son norteamericanos, porque yo qué sé, porque están muy cerrados a la música de otros países. Si solo con saber que han hecho unos Grammys latinos, por no incluir a los artistas latinos en los Grammy, es como, estáis luchando contra algo que como que no está abierto a aceptaros, ¿sabes? Entonces, los Billboard hicieron los K-Billboard sí, para K-pop. yo creo que se están centrando en conseguir entrar en el mundo norteamericano, en la industria, para conseguir éxito, pero no piensan que el éxito ya lo tienen. Es igual como los World Tours, por ejemplo, que hagan un World Tour y solo vayan a Estados Unidos y 3 países más de Asia, me parece muy triste. Y ya no te digo grupos pequeños, que entiendo que por dinero es más conveniente ir solo a Estados Unidos, porque van a vender lo mismo, se van a llenar los estadios, porque en Estados Unidos hay muchos fans. Y les sale más rentable que ir a tantos sitios. Pero, por ejemplo, el tour de Agustí, me vas a decir que no tienen dinero para venir mínimo a Europa y a Latinoamérica, ¿sabes? Es como que Yeah. sí. Me parece un poco doloroso para el resto de fans. Yo creo que se está perdiendo un poco el sentido de el hacer música para los fans. Es como que hacen música solo por ganar prestigio, ¿sabéis? Porque antes, yo qué sé, cuando tú hacías música, cuando eras un artista súper tal y hacías un tour mundial, ibas a todos los países posibles porque querías ver a tus fans. Querías, yo qué sé, darles un concierto, ¿sabéis? Pero ahora, el que solo vayan a Estados Unidos, a mí me hace pensar que realmente no hacen los tours por los fans, lo hacen por el prestigio. No todos los grupos, evidentemente. ATEEZ ha venido más a España que yo he salido de España, ¿sabes? Y Han tenido más churros que yo este año. Sí. Hay muchos grupos que sí hacen tours mundiales de verdad y van a muchos países y lo hacen por los fans, realmente. Pero hay otros que se centran en el mercado norteamericano que yo creo que
están perdiendo un poco no sé, la esencia, ¿sabéis? Del tour mundial, que es realmente para ver a tus fans de todo el mundo. A ver, en el caso de August D, la verdad es que teniendo el tiempo limitado ha decidido priorizar a los que más compran, o sea, Estados Unidos y tal, lo cual me da mucha pena porque Europa nunca está ahí, pero bueno. Pero es que teniendo en cuenta que los tours mundiales literalmente un día están en un continente y al día siguiente están haciendo concierto en otro continente, por el tiempo ha sido como una excusa. Y a ver, está claro que todos los artistas primero van a Estados Unidos. Y lo de Columbia Records y tal, también lo pienso que es porque supongo que para distribuir los discos y demás también será más económico si lo hace alguien desde allí, ¿sabes? Porque si no, igual los discos te cuestan una barbaridad, como nos pasa aquí, que aquí nadie nos distribuye los discos bien, como podría hacer ahora Columbia, y claro, comprarlos te cuesta el doble o el triple que en Corea. Entonces, en ese sentido lo veo como para que sea más económico y tal, consumir K-pop, que podrían hacerlo por aquí también, la verdad. Pero bueno. Pues sí, pues veremos qué pasa con IVE. Cambiamos de noticia. El director de The Glory ha sido acusado de bullying por unos antiguos ex compañeros de Filipinas. Bueno, parece ser que el director An Kil-ho fue a estudiar a Filipinas y allí pues había más chicos coreanos y tenía una novia. Y parece ser que los amigos de su novia se metían con ella burlándose de él un poco. Creo que era una broma así tipo con la estatua o con el tamaño de su cosa. Pero Entonces le cambiaron el nombre. Es que claro, como está en coreano yo no lo llego a entender, la bromita. Pero como que le cambiaron el nombre y tal y se burlaban de ella por él, ¿no? ¿Qué hizo él? Pues les pegó. Y en teoría la acusación dijeron que les había pegado, él les había pegado durante 2 horas. Bueno, esto ocurrió hace 27 años y lo han sacado ahora diciendo que debería disculparse, que están muy ofendidos por el hecho de que él haya dirigido una serie que trata el bullying y que él les hubiese pegado y que debe disculparse públicamente y arrepentirse y tal. Él ya se ha disculpado, al principio lo negó y luego se disculpó. Dijo que no iba a hacer más declaraciones porque no se acordaba bien del tema, porque fue hace 27 años. Y como dato, hay que decir que las personas que han declarado cambian un poco no, como que no es que cambien drásticamente el testimonio, pero como que no se acuerdan muy bien, porque fue hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pensáis vosotras? ¿Creéis que esto es bullying? Yo creo que no es bullying, porque bullying es un acoso constante hacia una persona y tal. Una vez es violencia, simplemente. Es violencia. Pasó hace 27 años. A ver, las cosas hace 27 años no eran lo que son ahora, ¿sabes? La gente no estaba tan concienciada con el tema del bullying y demás. Y yo lo veo como algo más de... Aparte de que no sabemos lo que pasó realmente, a mí, sinceramente, que estuviera 2 horas pegando a 2 chicos él solo, me parece un poco exagerado, ¿sabes? Es como... No sé si me lo llego a creer. Pero bueno, que les pegó, pues sí me lo puedo creer. Pero... No sé, como que acusarlo de bullying me parece exagerado, ¿sabéis? Y sobre todo cuando hace tanto tiempo y tal, no sé. A ver, técnicamente no es bullying, porque según la definición de bullying es un acoso reiterado y tal. Entonces, que te peguen una paliza a pesar de que está mal y no se puede justificar, yo no lo considero bullying. Ya, porque para mí no es bullying. Y también, a ver, a mí me parece feo que se peguen, ¿sabéis? Yo, la violencia cero. Pero que lo saquen ahora, cuando él está empezando a tener éxito, es como lo de siempre. Es que siempre pasa esto. Y acusarlo de que es un acosador, de que hizo bullying, de que tal, solo porque les pegó una vez, a mí me parece un poco Que exagerado. encima fue motivación por defender a su novia que se estaban metiendo con ella. Que bueno, yo no sé la forma en que se meterían con ella y tal, de bromas sí o no, pero
O sea, empezó por defender a su novia, que está mal, cualquier violencia, cualquier tal, pero eso no es bullying. O sea, eso es que no tiene nada que ver. La novia dijo que eso era normal entre sus amigos. También te digo, hay cosas que normalizamos cuando somos jóvenes y realmente No están bien. puede que a mí me hacían bromas en el instituto y a mí no me hacían gracia, a pesar de que me lo hacían sin mala intención, pero a mí no me hacía gracia. Ya. ¿Sabes? Yo siempre he sido la típica persona que se molestaba por ese tipo de cosas. Entonces, claro, habría que ver cómo fue la cosa. Pero sí, la que fue su novia, entonces, ha dicho que si hubiese sabido que se iba a poner así, no se lo habría dicho. No sabía que se iba a poner tan violento. De hecho, no lo ha defendido. Se ha puesto a favor de los que han acusado. A ver, yo creo que no era momento para sacarlo. En plan, es que todos hacen lo mismo. Todos son unos oportunistas de caca. ¿Que lo hizo mal? Sí, porque pegar nunca está justificado, y ni cualquier tipo de violencia, pero que no tiene nada que ver con lo que le han acusado. Claro, pero... Bueno, a ver, al final se ha disculpado. Sí. Si fuera lo que fuera, se ha disculpado y ya está. En plan, ese señor no tiene que ser el mismo que, como dices, de hace 27 años. De hecho, ha dicho que está dispuesto a reunirse en persona con estas personas y pedirles disculpa en persona. O sea, que por su parte yo creo que hay una intención de... Sí, porque además Vale, esto. supongo que al tener éxito con The Glory no quiere que... O sea, lo último que quiere ahora es que se acabe su carrera, ¿sabes? Por Ya. esto. Es que es impresionante que pase esto cada vez que una serie va bien. Me Cada da vez que- miedo, me da miedo. Cada vez que a alguien le va bien, Es como... bullying. Yo creo que no pueden dormir por las noches. En plan, Todos en plan... si cuando les hecho da bullying bien les en da algún ansiedad. momento. Cuando empiezan a triunfar un poco, es como... ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Sabes? ¿Qué van a sacar? Es que ya ansiedad, tío. Sí. Es como cuando sales del Mercadona y pita, pero tú sabes que no has robado. Pero dices, he robado. Y te pones Tengo rojo algo en como el un bolso. tomate porque dices, madre mía, ¿y si tengo algo que no tengo que tener? ¿Y si se me ha caído algo en el bolso? Bueno, cambiamos de tema. Seventeen va... que me ha salido un gallo. Seventeen va a hacer un comeback en abril, van a sacar un álbum el día 24, creo. Y bueno, lo anunciaron en el concierto. Scoops dijo que la compañía no le dejaba decir eso, pero que como él era un rebelde y que siempre lo va a ser, pues que lo dijo, lo spoileó ahí en el concierto, en el Caratland. Me encanta. Y nada, ¿creéis que vendrán a Españita? Espero. Yo creo... Voy a hacer mi apuesta desde aquí Venga, podríamos hacer una porra. y voy a decir que sí. Que van a venir. Que van a venir 2 fechas. 2 fechas. Sí. Yo lo veo demasiado. Ya, en verdad igual me... Yo- Yo creo que una fecha es probable. Creo que si vienen a Europa, hay muchas posibilidades de que vengan a España. Por Yo favor. espero que vengan, la verdad. En el tour de 2019 iban a venir, ¿no? O en el 2020. No lo sé. A ver, es que, sinceramente, La pandemia nos ha hecho mucho daño. últimamente están viniendo muchos grupos de K-pop, como Blackpink, bueno, ATEEZ es que está siempre aquí, pero... Este es su casita. Tienen un piso en Marbella. Sí. Ahora está como el festival este que quieren hacer de K-pop. Bueno, había varios festivales de K-pop organizándose y demás. Yo creo que ya están habiendo contactos, ¿sabes? Que se mueve, que se mueve. Si la Ojalá. promotora empieza a hacer cosas de K-pop, facilitará mucho las cosas. Porque será más fácil que vengan aquí grupos de K-pop. Entonces, haz tu trabajo y tráenos grupos, por favor. Yo creo que la industria coreana estará viendo a ITZY comerse los churros y dirán, yo quiero ir. Y a Jisoo comerse un churrito también. Allí eso también. Sí, sí. Todo el que viene se come un churrito muy a gusto. ¿Serás Qué tú el próximo? Cómete un churrito en España. Podríamos hacer campaña Yo para lo veo. promocionar España en Corea. Ven a España y cómete un churro. Corta. Hacemos un PowerPoint de por qué los grupos de K-pop deberían venir a España. Yo lo veo. Yo también lo veo. ¿Llegará a verlo alguien? Probablemente no. No.
Y hablando de World Tours, vamos a hacer un repaso por todos los que se han anunciado últimamente. Primero que todo, iKON ha anunciado un World Tour que va a pasar por Madrid el próximo mes de junio. También van a visitar otros países europeos como Italia y Francia, y también Estados Unidos y Asia. No hay noticias de Latinoamérica, pero quedan fechas por anunciar, o sea que puede que vayan a más sitios o puede que simplemente sean pues, más fechas. Y sí, van a venir a Españita. Ojalá ir a verlos, la verdad. A mí me gustaría. A mí también sí. Es que quiero ir a todos los conciertos de K-pop que se hagan posible, aunque no pueda, pero me gustaría ir a verlos todos. Es que al final es un espectáculo digno de ver todos. Y iKON parece ser que la gente dice que son bastante buenos en directo, en concierto. Sí. Y yo es que quiero ver a Bobby en directo, por favor, estoy enamorada. Estoy Enamorada. Enamoradísima. Y el festival de Head in the Clouds de 88 Rising, qué difícil es de decir esto, 88 Rising. Ha anunciado que este año el festival será en Nueva York y no en Los Ángeles, y el cartel está encabezado por ITZY y por YG, entre otros artistas, que son la novedad de este año. XG, no YG. ¿He dicho YG? Sí. Exi. Perdón, confusión. Liso Manai. Pues sí, van a ser la novedad de este año. Y van a ir otros artistas que ya fueron el año pasado, como DPR Ian y DPR Live, que van juntos siempre. Son un pack. Rich Brian, Millie, Nicki o Lauren, entre muchos otros. Red Velvet también han anunciado un World Tour que va a pasar por Asia y por Europa de momento. Aunque el tour no pasa por España, van a venir a España a actuar al Primavera Sound, que es un festival que se hace en Barcelona, así que vamos a tener la oportunidad de verlas en directo. Es distinto que un concierto, la verdad, porque al final un festival es más cercano, no es tan vistoso, por así decirlo. Pero bueno, ahí van a estar, ahí, haciendo acto de presencia en el festival. Sí, efectivamente. Ojalá ir a verlas, de verdad. Es que necesitamos dinero, por favor, es que quiero ir a todo. No puedo. Y bueno, The Rose también va a venir a España en verano en el Mad Cool Festival, que es en Madrid. Van a estar ahí cantando y no vamos a ir. Qué triste. Una pena. Y como los festivales están de moda, el Lollapalooza de Chicago ha anunciado que TXT va a volver este año como cabeza de cartel. Y van a ir también New Jeans, The Rose, DPR Ian y DPR Live. O sea que está cargadito este festival. Es el festival de mis sueños, de verdad. Sí, literal. Quiero ir. El cartel de mis sueños. Es que Faltan 4 o 5 más, pero bueno, no se puede pedir todo, pero es que están TXT, New Jeans y The Rose juntos. Y DPR Ian. cada vez hay más gente de K-pop y bueno, coreanos en general en el Lollapalooza. sí. Van a conquistarlo al final y se va a llenar Poco a de poco. coreanos. ¿Habéis visto el meme este de que van moviendo la frontera de Portugal? Así, poquito a poco. Es un poco así. Sí. Congratulations a todos los que viváis en Estados Unidos si nos estáis escuchando y podáis ir a todo esto. Sois afortunados, apreciad lo que tenéis. Es lo que te dicen, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pues... Aunque sí, nunca lo hemos tenido. Cambiamos de tema. El programa de Rivers, que le gustó mucho a la gente en Instagram cuando lo subimos y en TikTok también. Muchas gracias, gente. Por los likes, Tope por los ahí. buenos likes. Nos habéis hecho virales. Sí. Pues resulta que este programa ya ha acabado, el concurso ha finalizado y ya tenemos a las 5 ganadoras del concurso. Os leo así. Primero os digo el nombre del avatar y luego quién es. La primera es Muneo, que es Kwon Eun-bi. Luego tenemos a Sorite, que es Hayoung de A-Pink. Kawan, es que no sé cómo se llama. Kawan, que es Luda de WJSN. Luego tenemos a Rien, que es Heejin de Luna. Y luego Kim Serena, que es Subin de WJSN. Cosmic Girls. Comics Girl. Cosmic. Comics Girl. Cósmica.
también han anunciado que el nombre del grupo será Fevers. Y tengo que decir que no sabía que iba a ser un grupo de verdad. No sabía que iban a debutar al grupo y que iban a hacer cosas. No sé todavía lo que van a hacer, pero me ha sorprendido. Yo me lo esperaba porque si el programa estaba triunfando, al final algo iban a hacer. No iban a hacer todo el programa ese para nada. Bueno, y con este tema ha surgido también el debate que ya surgió hace un tiempo con este grupo virtual que sacaron de los grupos virtuales, de que hay gente a la que no le gustan y hay gente a la que sí. ¿Y vosotras qué pensáis de los grupos virtuales? A ver, yo creo que nunca va a ser lo mismo, ¿sabes? No se pueden comparar a los grupos de personas. Y yo creo que la gente lo sabe, o sea, a ti te puede gustar un grupo que es virtual, porque al final detrás del grupo está la gente que canta, los cantantes de verdad, ¿sabes? Y es como un concepto distinto, pero yo, o sea, no es que esté ni a favor ni en contra, simplemente es algo distinto. Como que no te da las ganas de estanearlo a lo mejor tanto como un grupo real, porque ves avatares, ves como que no son muy humanos. Entonces, al final la gracia también de estanear grupos es conocerlos personalmente con los programas y tal, que te enganchen un poquito más y todas las movidas, pero no sé. A ver, poder hacer buena música y tal, pero sí que es verdad que me faltará algo. No sé. Sí. O sea, yo creo que nunca le van a quitar el sitio a los grupos de personas, ¿sabéis? Porque al final los grupos reales hacen programas, hacen entrevistas, hacen realities, hacen conciertos en persona, ¿sabéis? Al final es que no... Cuidado, aunque cuidado. sí que es verdad que A esto ver. es distinto porque vemos a las artistas que hay detrás. No es solo un personaje virtual, sino que ves al artista que está dándole vida a ese personaje. Entonces, por ese lado, es un poco distinto. Y a mí me gustaría saber cómo lo van a hacer. Si es que al hacer canciones y tal, vamos a ver solo a los avatares o vamos a verlas a ellas también actuando y bailando y cantando. Entonces, a mí me gustaría saber cómo va a ser y verlo por curiosidad, pero sí que es verdad que a mí los grupos virtuales, y ya no solo sino este que sacaron que era de inteligencia artificial, formado totalmente por inteligencia artificial. Maeve, sí, ¿no? Sí, se llamaba así. No me llaman. A No mí es algo que me atraiga para yo... A mí no me emociona ver a un grupo virtual. No va a ser lo mismo que ver un musical de personas que ves sus actuaciones, sus expresiones y demás. No te emociona. No. No es lo mismo. Y hay gente que piensa, sobre todo con este grupo que es de inteligencia artificial, porque claro, en este sentido no tendríamos el problema con Fevers, porque están las personas detrás, ¿no? Le están dando como su esencia. Pero en el grupo Maeve, la gente lo ha criticado mucho porque dicen que le quita todo el mérito que tiene ser artista, ser cantante, bailar, ser trainee, esforzarte durante muchos años de tu vida. Entonces, por esa parte yo sí que estoy de acuerdo que le quitan la gracia al arte, porque para mí la música, el baile y todo esto son artes, y si le quitas la parte humana, para mí se queda muy... A ver, es que una cosa es la inteligencia artificial, que a mí tampoco me gusta, y otra cosa es el grupo de Fevers, que aparte de que hay artistas de verdad detrás poniendo las voces, hay gente también animando los personajes, ¿sabéis? A ver, a mí me parece que esto de los avatares y tal puede ser muy útil para la gente que no se quiere dedicar, en plan, como a idols que cuidar muchísimo su imagen. Dar la cara. Claro, dar la cara, en plan, que tienen muy buena voz, pero no quieren exponerse de esa manera. Por ese sentido me parece muy bien, porque hay mucha gente que por su estética y demás no puede debutar o lo que sea, porque ya sabemos cómo es el mundo coreano, que se fija mucho en la estética y demás, pero tienen muy buena voz. Entonces es una oportunidad de que esa gente salga a la luz, ¿sabes? Por lo menos que se muestre su voz, pero sí que es verdad que en general, pues, para mí no me llama No es tan mucho. cercano, no puedes generar una relación tan cercana. Sí. Como si conoces a la persona, al final vas a ver programas de entretenimiento, vas a ver entrevistas, vas a ver tal, vas a ver la parte humana esta que hace que a ti te guste, ¿no? Es una parte bastante importante de la música. A mí, para que me gustase algo así,
tendría que tener una voz súper impactante, ¿sabes? De yo decir... Es que, mira, me estoy imaginando, así como una idea que yo he tenido. ¿Sabéis los videoclips de Yoonjin, del Seraphim? Sí. Que ella ha dibujado como su personaje y demás. Pues podría haber una artista perfectamente que sea así, que quiera dedicarse a la música, pero no quiera enseñar su cara, no quiera exponerse, y que sus videoclips sean animaciones así, en 2D o lo que sea. Si esa persona tiene un vozarrón que a mí me pone los pelos de punta, yo me vería todos sus vídeos, Ya. ¿sabes? Aunque solo sea un muñequito en los videoclips, aunque no vea a la persona real. El problema que veo de eso es que ahora, como con todos estos avatares y tal, se pueden llegar a hacer conciertos. Entonces, si es un dibujo 2D y tal, no se puede llegar a profundizar más allá, en plan, poner avatares en plan hologramas y tal, como conciertos como la de Japón, que literalmente hace conciertos con un holograma o lo que sea, ¿sabes? Entonces, ese avatar, ese personaje, como que facilita las cosas de hacer promoción como un idol, Claro. ¿sabes? Bueno, vamos a hablar de otro reality, otro programa / concurso que ha salido este mes. Se llama Peak Time y se trata de un concurso en el que van a concursar idols que ya han debutado. Y ya sea porque su grupo se ha disuelto o porque no tienen mucha actividad o por lo que sea, se presentan a este programa para buscar una segunda oportunidad. Es un programa de JTBC y los jueces van a ser, a ver que lo lea por aquí, Jay Park, Mino de Winner, Monbyul de Mamamoo, Ki-hyun de Super Junior y alguno más que no conozco mucho, pero ojo con este jurado, o sea, Sí. telita. Y nada, me parece bastante curioso que haya un concurso así y muy bonito también que les den otra oportunidad a grupos. Y bueno, van a competir por grupos que ya están formados. No sé si los han formado ellos o los ha formado el programa, pero los grupos ya están formados y van a ir eliminando grupos. Y no sé, me parece bastante guay. Podríamos verlo. Sí, a mí me parece guay. Porque muchas veces cuando grupos así pequeñitos que no llegan a triunfar y tal se disuelven, es como que los miembros, ¿qué hacen? Ya. ¿Sabes? Se quedan un poco ahí en el limbo, vuelven ¿cómo se dice? A los castings para entrar en otro. Vuelven al principio. Claro. Se les acaba su proyecto y dicen, ¿ahora qué hago yo con mi vida? Claro. Es como muy complicado. Es un poco lo que pasa que estamos viendo en Boys Planet y en Girls Planet, que se han presentado el de Pentagon y se presentó la de Seal, Yuchin. Es un poco eso, empezar de cero otra vez y buscar otra oportunidad y que te la den, porque también yo pienso en todos los que se presentan, porque este programa es completamente formado por idols que ya han debutado, entonces sabes que muchos se van a ir a su casa y que no van a tener esa oportunidad, entonces es un poco agridulce, pero sí, la verdad que la idea está muy bien. O sí, por lo menos le da más visibilidad y como que vuelven a tener otra oportunidad, aunque no sea inmediatamente con el programa, pero en un futuro. A mí, bueno, yo no sé cuántos van a participar, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, que al contrario de Boys Planet y Girls Planet, que no fuesen tantos participantes. Porque a mí, que sean tantos y que solo vayan a debutar a lo mejor 9, Sí, sí. es como todos los demás se van a ir a su casa y probablemente no van a llamar la atención A ver, bueno, la gran mayoría no van a llamar la atención de compañías y demás para que digan, oye, pues tú vente. Pero si son menos, imagínate que son 20 y van a formar el grupo 5. Pues a lo mejor esos otros 15 sí tienen la oportunidad de destacar, de enseñar lo que hacen bien, aunque no vayan a estar en el grupo. Pero otras compañías a lo mejor se fijan y dicen, ay, pues este me gusta, ¿sabes? Es como que tienen más oportunidad de salir en pantalla y de demostrar lo que pueden hacer. A ver, 99 no son. Hombre, ya, menos, es que no son a 99. mí lo de 99 me parece una burrada. También te digo, la mayoría de Boys Planet ya están en compañías. Son trainees, pero ya están en compañías, entrenando. Y también lo que pasa en Boys Planet es que... Sí, lo que pasa en Boys Planet es que la mayoría no están preparados todavía para debutar. Y es lógico que se vayan tantos porque no todos tienen el mismo talento. Siempre hay
pues unos 10, 12 que destacan sobre el resto. Y yo creo que el programa se basa en eso. Que luego se va gente que tiene mucho talento y se queda gente que no tiene tanto talento. Sí. Pero que gustan más. Sí, también. A ver, Pero creo que es distinto. para mí, como lo más ideal es como lo que tú estabas diciendo, me recuerda a Island, porque eran menos y como que todos tenían un poco posibilidades de aparecer, ¿sabes? Porque ya no era que solo estuvieran en casa, o sea, solo los de casa destacaran, porque luego también estaban como otra zona, que eran los que estaban expulsados, pero luego tenían oportunidad de entrar y se les veía y tal. Y su tiempo en pantalla. Claro, es como que al final como que han conseguido destacar más y la mayoría están consiguiendo debutar poco a poco, aparte del grupo que salió. Ya solo con que no lo hagan igual que Voice Planet, porque no solo es que haya muchos, es la forma que tienen de hacer el programa totalmente manipulado. Por ejemplo, lo que pasó ayer, que mostraron el ranking, solo mostraron a 2 personas y una de ellas era un coreano que había bajado y otra un global que había subido. Entonces eso es manipular a la gente para que voten más a esa persona y que vuelva a subir al top 9. Porque el resto de top 9 no lo enseñaron. Bueno, es que ya conocemos a Mnet y su forma de hacer programas que, bueno. Yo, sinceramente, con Girls Planet hubo momentos que dije, me está dando rabia este programa. Porque aparte de que a la mayoría ni siquiera las enfocaban, siempre eran las mismas. Porque yo recuerdo desde el principio que siempre veíamos a las mismas, que al final son las que han acabado debutando la mayoría, ¿sabéis? Y al resto era como que pasaban súper desapercibidas y decías, ¿y esta chica quién es? Si no la he visto nunca. Ya. Ese es el problema de que sean muchos. Que al final, evidentemente, no caben todos en pantalla y luego eligen quién quiere aparecer en pantalla también. Claro. Entonces, y no sé, y también me parecía bastante cruel el programa a veces. Porque era como, todas esas... Vale que para ti es un programa de televisión y es espectáculo y demás, pero todas esas personas tienen el sueño de debutar. En fin, esta es mi opinión. Pero ahí estamos viendo Voice Planet. A ver, yo lo veo porque me gusta verlos, en plan, las actuaciones y tal. Es como que lo veo por ellos, porque me gusta verlos a ellos y tal. Pero sé que el programa en sí está muy mal pensado, muy mal todo. Que favorece a quien quiere en ellos y ya está. Pero bueno. Bueno, cambiamos de tema, dejamos Voice Planet, que ya nos da bastantes dolores de cabeza. Bueno, podríamos recordar que lo estamos viendo en Twitch, Voice Planet. Ya solo quedan 3 episodios, ya estamos entrando en la ronda final, pero bueno, si alguien quiere verlo con nosotras, los fines de semana lo vemos ahí en Twitch. Twitch/Dubu Studio. Y ahora sí, pasamos a Jisoo de Blackpink, que ha roto el récord de preventa siendo la artista femenina en solitario del K-pop que más discos ha vendido en la preventa. Hombre, ahí, ¿eh? Y bueno, llegó casi al 1.000.000, batiendo un récord, evidentemente. ¿Y qué os ha parecido el comeback, el disco? Porque hay gente a la que no le ha gustado, lo cual me sorprendió. A ver, a mí sí me ha gustado. A lo mejor no es el estilo que yo me esperaba, pero no me parecen malas las canciones, me han gustado bastante. Y el videoclip también me ha gustado mucho. El videoclip era una pasada, era muy bonito. La verdad es que el videoclip me ha gustado mucho en el sentido que lo han hecho todo como muy estética de antigua, así, clásica, muy, como decíamos, muy de revista, que me encanta ese estilo. Muy elegante. Sí. Y los planos y todo, es que todo me ha parecido brutal en ese sentido. Y las canciones me han gustado, la verdad. O sea, a mí me han gustado. Y eso, esperaba que saliera alguna cancioncilla más, un poco más balada o algo, pero bueno, ¿qué se puede pedir? Sí que es verdad que por el estilo de la música es como que no me ha puesto los pelos de punta, ¿sabes qué te quiero decir? Que a lo mejor Jisoo cantando una balada así, tal, bonita, tranquilita, más estilo Rosé, ¿sabes? El comeback de Rosé, bueno, el solo de Rosé. Eso me hubiera emocionado más, pero aún así me ha gustado, es una música más, no sé, más alegre, más... A mí me gustó y en el momento de verlo me sorprendió mucho porque era como algo que no me esperaba de Jisoo y era como que me había sorprendido. Sí.
El hecho de que no era algo que me esperaba y era algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que lo que dijimos en la reacción, que a lo mejor una canción como The Happiest Girl, que es una canción que le pega mucho a Jason y que puede enseñar muchísimo sus vocals, que los tiene, pues sí que hubiese estado bien. Sí. A ver, yo entiendo, o sea, yo no quitaría esas dos canciones para nada, No. pero yo entiendo que pues a todos les están sacando dos canciones, en plan un single álbum de estos. Es Y como supongo la estructura. Fórmula. sí, la dinámica de YG con ellas ahora mismo es que han sacado cada una pues dos canciones y tal, que lo puedo entender, pero sí, una balada así que los pelos de punta y tal, que las canciones me gustan mucho, yo dejaría esas dos y otra, pero Y ahora pasamos a un tema un poco más polémico y es Chaeyoung de Twice. Ha sido cancelada, por así decirlo, porque subió una foto con una camiseta con el símbolo nazi. La camiseta, por si no la habéis visto, tiene la figura del cantante de Sex Pistols, que no me acuerdo cómo se llama, llevando el símbolo nazi, la esvástica, ¿no? Bueno, como era de esperar, subió la foto, la gente se le echó encima y ya la borró y ha pedido disculpas, pero parece ser que la gente no tiene suficiente. Hay gente que la está cancelando, de hecho he visto por ahí gente que está diciendo OT8 y cosas así, que la cancelan totalmente por haber subido eso. Y bueno, tuvimos un debate sobre este tema en nuestro canal de Discord y surgieron algunas cosas bastante interesantes para comentar. Primero, el tema de que es un símbolo que aquí reconocemos muchísimo y inmediatamente lo asociamos a algo malo, algo negativo, pero en Asia este mismo símbolo es un símbolo del budismo, es un símbolo religioso que representa la paz, la prosperidad y todo esto. También surgió otro tema, que es el hecho de que nosotros, hay muchos símbolos asiáticos que tienen connotaciones negativas que no identificamos. Que de hecho surgió el del tema de la bandera del imperialismo japonés, que es una bandera que en Corea del Sur es ofensiva, y yo aquí en España yo he visto camisetas con esa bandera. Es que las he visto con mis ojos y la gente no lo sabe. La gente no sabe lo que significa. Claro, es una bandera, sí que es verdad que es una bandera que se sigue utilizando, que representa, creo que es el ejército japonés, pero claro, o sea, a lo mejor nosotros somos ignorantes también y estamos criticando a una persona por lo mismo. Claro. Bueno, ¿qué pensáis del tema? ¿Creéis que lo ha hecho a propósito? Porque hay gente que ha dicho que ella era consciente de que era un símbolo nazi por el contexto de la camiseta, ¿no? Por que era la figura de este señor y que este señor utilizaba la camiseta, el símbolo nazi, para provocar, porque le gustaba ir provocando por ahí. Entonces hay gente que está diciendo que ella evidentemente lo sabía. Y hay gente que defiende pues lo que hemos dicho, ¿no? De que es un símbolo que en Asia, así a primera vista, puede que no lo identifiquen tanto y no estén tan familiarizados con nuestra historia y con nuestro... Al igual que nosotros no estamos familiarizados con la historia asiática. ¿Qué pensáis? A ver, yo creo que también hay que saber si la camiseta se la ha puesto ella, se la han puesto los estilistas, si ella realmente sabía lo que era o no, o simplemente es por estética. O sea, tú estás llevando una camiseta con un señor llevando una camiseta que es un señor muy famoso, es mítico, ¿sabéis? Y además lo hacía en símbolo de, bueno, no de protesta, pero para llamar la atención. Entonces, yo creo que también está esta moda, esta estética de llevar camisetas de gente polémica. El caso es que encima ha tenido como dos casos de estos, Chaeyoung, que uno era esta camiseta, que sí que era, en plan, que la había elegido ella para llevar, que no había sido ningún estilista, pero es que luego en el escenario llevaba otra camiseta que también ofendía a Estados Unidos, en ese sentido, que ahí sí que la ha elegido estilista. Y como que se han empeñado a decir que muchas coincidencias, ¿no? Como diciendo que al final que lo va a ser o algo así. Que es nazi. Sí. También es algo que pasó con Namjoon de BTS, que le pusieron una gorrita
No sé si os acordáis. La verdad es que No. no me acuerdo. Le pusieron una gorra con el símbolo nazi, no sé si fue un brazalete o algo así. Hostia, el brazalete. Y la gente se escandalizó y el estilista pidió perdón. Big Hit pidió perdón porque tampoco se dieron cuenta. Entonces yo, claro, me planteo, ¿es realmente que no conocen este símbolo o que no lo asocian directamente a esto? Claro. Porque para ellos tiene otro significado. Es que... Yo creo que ellos, a simple vista, ese símbolo les recuerda a el budismo, no les recuerda al nazismo. Nosotros es que no estamos familiarizados con el budismo. Ya. Entonces lo vemos y decimos nazis, Claro. ¿sabes? Pero ellos sí que tienen, y probablemente ellos han crecido toda la vida con ese símbolo como símbolo del budismo. ¿Sabes? Y luego ya de mayores, si han estudiado algo de historia de Europa, pues han aprendido que tiene otro significado. Pero, Es que también... mira, para empezar, probablemente los nazis se apropiaron del símbolo del budismo, Efectivamente. ¿sabes? Sí. O sea, Ya, pero eso no no, sé, quita hay que al que final separar cosas. haya cogido contexto de nazismo, Mm. ¿sabes? Que yo lo entiendo, pero... Pero es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy bruto, pero... A ver qué dices. A ver. En España tenemos la Semana Santa, ¿vale? Que salen los capuchos. Y en Estados Unidos hubo el movimiento del Ku Klux Klan que literalmente llevaban los mismos trajes que aquí Ya. en la Semana Santa. Entonces, a lo mejor un estadounidense viene aquí en Semana Santa y dice, ¿qué cojones es Se esto? ofende. Claro, pero es que ellos cogieron estos trajes mucho después de que aquí existiera la Semana Santa. Entonces, aquí no asociamos estos trajes al Ku Klux Klan, ¿sabéis? Ya. A lo mejor es un ejemplo muy brusco, pero viene a ser más o menos... También es verdad que yo no puedo culpar a alguien por no conocer el símbolo nazi, que realmente no sabemos si esta chica es nazi o no, es que no lo vamos a saber nunca. También te digo, lo dudo, porque sabiendo cómo es el mundo de Corea y internet en general, que cancelan a la más mínima, dudo mucho que se haya puesto una camiseta nazi por voluntad propia. Y encima, hacerse una foto y subirla. Claro. Como... Claro. O sea, hay que estar loco para hacer esas cosas a propósito. Mm. Pero independientemente de lo que sea ella, yo no puedo culpar a alguien que no es de aquí de no conocer este símbolo. Porque nosotros somos los primeros que no conocemos el resto de historia del mundo. O sea, somos los primeros que somos unos ignorantes y no conocemos nada y la cagamos muchísimo por nuestra incultura y nuestra Ignorancia. Sí. ignorancia. Entonces, culpar a esta chica por es que es evidente que tendría que conocer el símbolo, no sé qué. Bueno, pues sabes que a lo mejor no somos el centro del mundo, ¿sabes? A lo mejor nuestra historia, igual que aquí, solo estudiamos nuestra historia, allí puede que solo estudien la suya. Y creo que deberíamos ser un poquito más abiertos de mente y no sé, Vale. ser un poco... ¿Cómo se dice esto? Racional. Racional. Bueno, cambiamos de tema. La nueva y supuesta última unidad de NCT, que se llama NCT Do-Jae-Jung, porque está formada por Do-Yu, Jaehyun y Jungwoo. Ole. Originalidad. Ha anunciado su debut para el 17 de abril. Bueno, ya sabéis que con el plan este de SM 3.0 dijeron que NCT llegaba a su fin, que esta supuesta era el concepto de NCT era que era un grupo infinito, ¿no? Con infinidad de posibilidades, por eso son tantos, pero parece ser que va a llegar a su fin, ya se han dicho es suficiente. Y bueno, van a sacar un mini álbum titulado The Perfume y por lo que hemos podido ver en la imagen promocional, tiene pinta de romanticón, sexy, picantillo, ahí salseíto, bueno, tiene toda la pinta, la verdad. Yo estoy ready, no sé. Yo también. Estoy preparada para todo lo que venga. Bueno, el tercer nombre que has dicho, creo que no visualizo quién es, pero es que Do-Yu y Jaehyun, es que tremendos crashes, Oh my god. Y es que Yo no hace conozco a hace NCT. mucho que no sigo a NCT, los tengo un poco olvidados, pero... Yo Cuidado. tenía tremendos crashes, con ellos, además con un montón. Porque son un montón. Yo creo que sí que van a ser un poco así como... Últimamente están desatados. ¿A qué vamos a mentir? Están desatados.
O sea, ir a un concierto de NCT, no sé. Es ir a ver a Magic Mike. Sí. Porque no sé si lo habéis visto, pero Johnny, en un momento del concierto, se pone como en una jaula, así, rollo Shakira, sin camiseta, Una loba en el armario. hacer como si fuese un stripper y hacer movimientos así. Es como, por Dios. La Oh gente my que va al God. concierto con sus padres, en plan de, mamá, no mires. Mayores de 18 años. Pues sí, yo creo que va a ir por esos tiros, la verdad. Y además el nombre del mini álbum, The Perfume, que ya... Sugerente. Sí. Bueno, ya para acabar noticias del mes, pasamos a BTS. Es una costumbre ya acabar el podcast con BTS. J-Hope se ha ido al servicio militar ya. No, bueno, aunque subió una foto. No, Yo no he visto una ninguna foto. foto. no, es que caso es que sacaron un comunicado diciendo que ya que su entrada era inminente y avisaron de que no hacían ningún evento para que no fueran los fans ni nada, pero todavía no han entrado. En plan, han dejado claro como que está a punto de entrar, pero todavía no ha entrado. Pues O sea, sí. ¿se sabe dónde va a ir? En plan, la primera línea, como... No Como lo sé. Jin. No lo sé. El otro día vi un vídeo de Jin en TikTok. Así, quitándose la mascarilla con el traje y tal, y dije... La verdad es que se está poniendo muy guapo. Y de hecho, Jimin dijo en una entrevista con Suga que había subido de peso, que estaba en su máximo de toda la vida, en plan 60 y algo, no me acuerdo cuánto, y que estaba... Tochaco, ¿no? Sí, sí, estaba ¿Habéis subiendo visto? de A ver, peso. es que yo creo que estar en el ejército estando flaquito al final te faltan fuerzas, ¿sabes? Yo creo que a lo mejor es tener masa muscular. Claro, es que allí van a crecer masa muscular de Claro, todo es lo que necesita. necesita un Necesitas ejército. resistencia. No necesitan idols que estén flaquitos. Sí. ¿Habéis visto el vídeo este del antes y el después de Baekhyun? En plan, Baekhyun antes del servicio militar No. y está así, normalito. Y luego Baekhyun después del servicio militar y está así. Armario. Es que es impresionante. El comeback de 2025 de BTS, todos armarios. ¿Qué es esto? Vamos a ver esto. Es que, cuidado, Que hablando de BTS, ¿qué podemos decir del cosas. anuncio de Calvin Klein de Jungkook? Jungkook. Jungkook. Madre mía. Obsesionada. O sea, es que cada vez que lo veo digo, es que no puedo. Yo ahora me quiero comprar bragas. Normal. Si viene con un Jungkook, mejor. la verdad. Yo si dieran photocards de Jungkook, Me me las TikTok compraba. de una chica que se compra bragas de Calvin Klein, abre la bolsa y mi photocard. Yo quiero mi photocard de Jungkook en Es que, calzones. claro, es un extra que podrían hacer y no... Bueno, Y venderían así. las ventas de Calvin Klein. Ya se van a disparar por el hecho de que está Jungkook. Sí. Pero Pero si No, me pones yo creo que- calzoncillos, No han tenido visión empresarial, no. No han tenido mente de tiburón. Estos de podrían Calvin haberlo Klein. hecho perfectamente. Yo me las compraría si dieran algo de Jungkook. Sí, Pero si no, yo no, también. porque las bragas de Calvin Klein, seamos sinceros, son feas. Me parecen feas. A ver, a mí me gustan, lo que no me gusta es la goma, tremenda goma que tienen ahí, que pues si estás en forma tonificado, vale, pero es que si no, en plan, eso te aprieta, ¿sabes? No sé. Sí. Sí. Y bueno, nada. Agustí eso. ha anunciado el disco, que va a sacar el disco. El 21 de abril. Se viene mes cargadito, ¿eh? Es que esto es un no parar, o sea, uno, otro. Tiquito, tiquito. Me da pena porque sé que lo hacen porque se van a ir todos al servicio militar. Entonces sacan tú y llegará un momento que no saquen nada porque están todos dentro ya. Pero bueno. Pero bueno, cuando No me ya quejo. lo hayan sacado todos, ya empezarán a salir, ¿sabes? Sí. Así que yo cuanto antes lo haga, mejor. Yo creo que vamos Se a vaya seguir, y vuelva. Eso es verdad. creo que vamos a seguir teniendo contenido de BTS para rato. Mm. Creo que todos van a preparar cosas para cuando se vayan. Y sí, feliz. Qué ganas. Feliz esperando. Y hasta aquí las noticias de marzo. Un mes tranquilito, esperamos que os haya gustado y que os hayamos informado bien, convenientemente. Que no haya sido mucho caos este podcast, que lo ha sido, lo ha sido. Lo ha sido. Esperad
las tomas falsas. Estad atentos para cuando subamos las tomas falsas a final de año porque va a ser importante este día de hoy. Recordaremos este mes como el mes más caótico de nuestros podcasts porque Sí, de hecho, vamos a contarlo, es la segunda vez que estamos grabando este podcast. Porque hace 2 días grabamos este podcast y el audio salió tremendamente mal en muchos sentidos. Era inutilizable, así que hemos tenido que grabarlo otra vez. Tampoco es que hayas... Yo pensaba, bueno, como ya lo hemos grabado, irá todo fluido. No, ha Bueno, sido lo contrario. No ha sido así, ha Al sido un revés. caos. nos sale mejor de primeras improvisado, Sí, ¿sabes? improvisado. Pues nada, esperamos que os haya gustado, dadnos un like si ha sido así y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós. Adiós.